Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia, tercera temporada. Un espacio donde podrás informarte sobre cómo lograr obtener una beca para estudiar en el extranjero, directamente de las personas que la consiguieron. Queremos compartir contigo consejos, experiencias e información que te puedan ayudar a cumplir tu sueño de estudiar en otro país. Además, te mantendremos al tanto de los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte y a seguir nuestro podcast para estar al tanto de nuevas noticias. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. ¿Alguna vez se preguntaron si es posible trabajar mientras tienes una beca? En el episodio de hoy hablaremos de cómo conseguir trabajo mientras estudias durante una beca. Yo soy Natalia Calle y en compañía de Paola Vallivian estaremos hablando sobre este tema con Eric González Rocha, quien obtuvo su licenciatura por excelencia académica en Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San Simón y fue becario MEX del gobierno de Japón. Obtuvo su maestría y doctorado en Economía de la Universidad de Kobe, mientras estudió la política económica y el desarrollo con la Universidad de Economías de Londres y la intersección de negocios, finanzas y gobierno con la Universidad de Harvard, y desarrollo de pequeñas y medianas empresas en la República de Corea. Actualmente trabaja como oficial en la Agencia de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre. Bienvenido, Eric. Es un gran placer tenerte con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Nati y Paola. Estoy contento de compartir con ustedes. Muchas gracias a ti, Eric. Y para ya empezar este espacio, nosotros queremos mostrar el impacto que causa una beca en la vida de las personas y es por eso que tenemos una tradición en este podcast y queremos hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo era tu vida antes de postularte una beca y cómo ha cambiado y cómo es el ahora después de una beca? Gracias, Paola. Es una excelente pregunta y me alegro que estén investigando esto con diferentes personas. Yo escuchaba un poco el podcast con algunas entrevistas a mi amiga Alejandra u otras personas y las respuestas son realmente interesantes. Desde mi punto de vista, yo quiero compartir que te cambia la vida. Siento que hay como un antes y un después, es un punto de inflexión donde no solamente dentro de las aulas, pero fuera, el poder estudiar con una beca en el extranjero te permite crecer como persona. Entonces yo siento que he desarrollado no solamente conocimientos, pero también otras capacidades a nivel personal. ¿Y qué te puedo decir? Agradezco a Dios la oportunidad, ¿no? De que si puedo desarrollar mis capacidades como ser humano, siento que estoy cada vez más cerca de alcanzar mi mejor potencial y eso me hace sentir feliz. Lo último que te puedo decir es que para mí una preocupación es cómo entonces puedo retribuir ese antes y ese después, cómo puedo maximizar esa oportunidad que ha cambiado mi vida. Y pues para mí es intentar dar lo mejor en todo lo que hago y contribuir, ¿no? a iniciativas como Tu Beca Bolivia. Así que cuando los fundadores Diego y Luis Fernando me contactaron en los inicios para ser director académico, pues fue un placer, ¿no? Y trabajar con Tu Beca Bolivia estos años ha sido algo que me hace sentir feliz y un poco apacigua mi conciencia. Qué grato, Eric, saber todo esto que nos comentas. Y ahora ya entrando un poquito más en el tema del día de hoy, sabemos que en la mayoría de los casos la visa de estudiante ofrece distintas ventajas, ¿no? Como posibilidades de trabajar y con ciertos requisitos, restricciones según a cada país, ¿no? Pero ¿se necesita algún permiso o documento legal para poder trabajar? Sí, excelente pregunta. La respuesta es sí. Y esto depende del país en donde estás y también con la beca con la que estudias. Entonces, sin afán de poder cubrir todos los casos, te puedo compartir la experiencia que he tenido en el caso de Japón. Cuando tú estudias como un becario Monbuka Gakusho, tienes el derecho a poder trabajar a medio tiempo. Entonces, existen regulaciones. Si tú ves, cada beca va a especificar. Algo común es que, por ejemplo, puedas trabajar 20 horas por semana en periodos de clases. Y en periodos donde no hay clases, digamos vacaciones o feriados, puedes a veces trabajar hasta 40 horas por semana. Entonces, esto está estipulado. Y también está estipulado que tú vas a un país extranjero con una beca con la visa de estudiante. Entonces, eso quiere decir que
Si quieres trabajar, necesitas obtener un permiso, ya sea que te van a dar una visa temporal para poder trabajar o simplemente un permiso bajo tu visa actual que te permite trabajar. Entonces preguntas con la universidad, ellos te dicen vas a esta oficina y haces el trámite y ya está, ¿no? Entonces hay una parte de la regulación, hay una parte legal que es competente a la beca y que es competente a la legislación de cada país. Entonces, sí, básicamente existen esos requisitos. Realmente es una muy buena oportunidad trabajar mientras estudia. Y generalmente, ¿qué tipos de trabajo podemos encontrar mientras estamos estudiando? Ah, genial. Mira, quizás lo que puedo hacer es contarte mis experiencias de trabajo mientras estudiaba. Y así, quizás, o sea, son ejemplos de más o menos lo que puedes encontrar. Lo primero es el pregrado, ¿no? Hice la ingeniería en San Simón. Recuerdo que mi primera experiencia laboral fue traducir documentos y organizar documentos en la transportadora de electricidad. Un amigo que se llama Mario Lino me invitó a trabajar con él. Entonces, era una misión del Banco Mundial que estaba explorando cómo implementar energías renovables. Entonces, nada, es un trabajo de unas cuantas horas por semana, contribuyes y aprendes un poco. Luego, no sé si ustedes conocen, pero existe algo que se llama el auxiliar de gabinete, que durante el noveno y décimo semestre tú puedes postular, trabajar al mismo tiempo que completas los dos últimos semestres de tu carrera y tienes un componente de investigación, un componente administrativo y un componente de clases. Esa es una experiencia, ¿no? Dentro de la universidad. Entonces ahí en pregrado les doy ejemplos de dentro de la universidad y fuera de la universidad. Después de graduarme ya tuve un trabajo a tiempo completo en Bolivia hasta que obtuve la beca. Una vez que estaba estudiando la maestría, hice una pasantía con la Oficina de Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastre. Así que, ojo el nombre de esta organización porque luego es importante en el resto de la historia. Después pude hacer también una pasantía con el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. Finalmente, durante el doctorado, mientras estudiaba el doctorado, trabajé como consultor para el IFC. El IFC es como el brazo del Banco Mundial que trabaja con proyectos en el sector privado. Entonces, esas experiencias de trabajo puntuales son fuera de la universidad, un poco a nivel de posgrado y orientado a temas, digamos, de desarrollo internacional. En la universidad, pues estaba también ser auxiliar de cátedra y si quieres ahorrar un poco, ganarte, como decimos, unos pesos, pues también trabajé como profesor de inglés, ¿no? En institutos en Japón, en la noche o un fin de semana, a veces reemplazando a profesores a tiempo completo. Entonces, no sé, eso puede ser un pantallazo, el tipo de oportunidades que puedes tener mientras estudias. Qué interesante, Eric. Si bien sabemos también que el inglés es el idioma por excelencia que te piden en la mayoría, y si no es en todas las becas, tú fuiste a Japón. Entonces ahí la lengua materna pues no es inglés. Entonces se podría decir que tal vez el idioma nos impediría completamente encontrar algún trabajo o hay posibilidades. Otro punto súper importante. La respuesta es que creo que el inglés realmente te abre muchas puertas. En definitiva, como tú mencionas, es una habilidad que va a maximizar las oportunidades que puedas encontrar, ¿no es cierto? Habiendo dicho eso, yo creo que va a depender en qué lugar quieres trabajar, cuál es tu objetivo, ¿no es cierto? Y viendo el caso de Japón, pues yo veía que inglés me ha permitido tener oportunidades de trabajo fuera de la universidad en organismos donde yo eventualmente quería trabajar. También me ha permitido acceder a un trabajo a tiempo completo en Japón como profesor enseñando en inglés. Pero si tú quieres trabajar en el país donde has ido a estudiar y el idioma es diferente al inglés, pienso que va a ser necesario que hables el idioma de ese país. En el caso de Japón, pues en la entrevista de 5 preguntas, una te van a hacer en japonés para ver si tienes la capacidad de lidiar con algunos procedimientos administrativos. Y si quieres tener un trabajo fuera de la universidad a tiempo completo en una compañía japonesa, pues el japonés va a ser inevitable, es un requisito. Y pienso que lo mismo va a pasar si vas a Bélgica, por decirte, con el francés, excepto que trabajes en una compañía internacional que utilice inglés. Y así, ¿no? En distintos países. Entonces, primero el inglés y después el idioma donde eventualmente tú quisieras trabajar. Tengo la impresión que eso es importante. Respuestas bastante importantes. Igual la pregunta es muy interesante para escuchar y es la siguiente.
Hablando en términos económicos, ¿alrededor de cuánto se puede llegar a ganar en un trabajo? ¿Esto es sobre el salario mínimo del país o suele ser más bajo? ¿Cómo varía mientras uno está estudiando y trabajando a la vez? Wow, es un punto interesante. Puedo compartir el punto de vista sobre los ingresos y después me gustaría conversar sobre cómo eventualmente encuentras las pasantías, porque a mí me resulta súper fascinante. O sea, el inglés es importante, el salario, pero creo que también me gustaría compartir sobre los puntos de entrada, ¿no? Así que quizás después de esta pregunta les comparto eso que esté en mi cabeza y me gustaría que muchas de las personas que oyen el podcast puedan beneficiarse de, no sé, de mi experiencia, si en algo puede ayudar. Entonces, así honestamente, yo pienso que en el momento en que eres estudiante, te digo mi punto de vista, para mí lo más importante era que acceda a la experiencia, que esa experiencia esté en mi currículum. No importa si me pagan o no me pagan. Entonces, pero te estoy hablando del punto de vista de tener la bendición, el privilegio de estudiar como becado, ¿no es cierto? Con la beca te cubre tus costos mínimos. Entonces, lo que trabajes extra es básicamente para que puedas ahorrar un poco y si quieres viajar o inscribirte a un curso, ir a otra universidad en otro país a hacer el curso de verano, ese tipo de cosas, ¿no? Porque ya tienes un estipendio que te está cubriendo tu costo de vida. Entonces, el objetivo con la beca para mí tengo la impresión, es acceder a las oportunidades laborales que puedan reflejar en tu currículum, ¿no? Y por supuesto, todo lo que implica haber hecho esa pasantía. Pero bueno, ese es un caso, ¿no? Ahora, hay otros casos en los que tú vas a necesitar quizás trabajar y estudiar sin una beca. Ese es un caso diferente, ¿no es cierto? Yo creo que ahí las prioridades cambian, porque para empezar, no tienes el límite o la obligación de la beca que te dice, te vamos a financiar por 2 años para tu maestría y por 3 años para tu doctorado. Y tienes que terminar en ese tiempo. Entonces, ok, mi prioridad es el estudio, ¿no? Pero cuando no tienes ese tipo de limitaciones y quieres trabajar y estudiar, yo pienso que, bueno, tendrías que ver cuál es mi prioridad. Entonces, mi prioridad es probablemente tener un ingreso que me permita sobrevivir y ver cómo puedo al mismo tiempo acceder a un programa laboral. Entonces, es un poco diferente. Si tengo un ingreso que me permite vivir, yo pienso que ahí la pregunta es cuáles son los salarios en el mercado laboral libre. Y de eso podemos conversar, pero, o sea, te puedo comentar cuáles son los salarios en mi experiencia de estos años, pero creo que el objetivo va a ser que tú puedas balancear, ¿no? Y decir, bueno, quizás no voy a poder obtener la maestría en 2 años, o quizás sí, pero en función a lo que estoy ganando, cuántas horas voy a poder estudiar fuera de ese ingreso mínimo. Entonces, creo que son como dos casos bien distintos, ¿no? Y del primero es lo que te puedo hablar, es mi experiencia. Del segundo, no lo he vivido yo, he visto algunos casos, ¿no? Le comentaba antes a Nati que vi, por ejemplo, un amigo becario que él tenía la beca, pero su esposa no, y su esposa quería estudiar. Entonces, su esposa tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo, y son procedimientos diferentes, ¿no? La visa es diferente, la carga horaria que puede tomar cada semestre es diferente. Entonces, creo que son esos dos casos. No sé, Paula, si eso puede ayudar. Sí, sí, es interesante lo que tú nos dices porque es verdad que no todos van con una beca completa, sino hay casos que vamos con una beca parcial y pues ya tenemos que, como dices, ¿no? Equilibrar, ver si vamos a enfocarnos un poquito más en trabajar, luego a estudiar y así balancearnos. Qué importante, Eric. Ahora, si bien ya hemos visto, hemos hablado sobre trabajos que podemos conseguir fuera de la universidad, cómo podemos ver y demás, también tocamos un poquito el tema de dentro de la universidad. Aquí ya queremos ver los beneficios que podemos encontrar dentro, ¿no?, de las universidades. ¿Qué tipo de convenios o becas de trabajo suelen tener las universidades para sus estudiantes? Y aparte, como igual lo mencionabas, pero quisiera que igual un poquito nos amplifiques un poco más. Excelente, sí, sí. Y ese es precisamente el punto que quería llegar, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo accedes a las oportunidades laborales? Aquí yo creo que lo primero que me gustaría compartir con la gente que nos está escuchando es que se puede. Es que a veces escuchamos las experiencias de otras personas, ¿no? Yo recuerdo estar en el auditorio de la San Simón y venía alguien, ¿no? Que ya estaba trabajando, que ha obtenido sus posgrados y decía, wow, bueno, ¿cuándo voy a poder
ser como esta persona o hacer algo así, ¿no? Y soñaba en ese momento. Ahora me gustaría decirte que se puede hacer, que es bueno mantener esos sueños. No les digo que sea fácil, pero que se puede. Entonces, para mí ese es el primer punto de entrada, de tener en tu cabeza esos sueños y pensar que lo vas a poder lograr. Porque, bueno, a Dios gracias, yo estoy convencido que sí se puede. Ahora, ¿cuáles son los puntos de entrada? Pues yo pienso que una de las fuentes es como tú decías, ¿no? La misma universidad. Entonces, en la universidad creo que hay dos fuentes específicamente. Que veas en el programa donde tú estás estudiando qué opciones ofrecen. A veces existen oficinas dedicadas a darte orientación sobre cómo conectar con el mercado laboral. Entonces tú vas, visitas a la oficina de tu programa y te dicen, bueno, tenemos convenios con estas empresas, tú puedes aplicar y te dan la información. Entonces ese es un canal. Otro canal es conversar con los profesores. Estoy interesado en tal y otra cosa, entonces necesitas tener un poco de actitud, hablar con ellos, en qué áreas están trabajando, quiénes están conectados con áreas y empresas que a ti te interesa y decirles estoy interesado en esto y ellos pueden tener, de hecho tienen contactos que te facilitan, ¿no? Y te dicen, bueno, tal persona está interesada en esta pasantía, aplica y tal, ¿no? Entonces la universidad es una fuente. Fuera de la universidad, yo creo que existen las redes de contacto. Eso es súper importante, ¿no? Y esas redes de contacto pueden ser los alumni, ¿no? Personas que se han graduado de tu universidad, que ya están trabajando y les escribes y les dices, he visto que te has graduado de esta universidad, estoy estudiando acá, ¿qué oportunidades hay en tu empresa? ¿Puedo tener un café virtual de 20 minutos? Vas desarrollando por ese lado, ¿no? Y otros contactos es, bueno, tus familiares, amigos, etcétera. Y yo te digo, no estuviera aquí si no fuera por la ayuda de otras personas, ¿no? Hablábamos eso de pararse en los hombros de gigantes. Y desde el hecho que, por decirte, una tía ha sido que animaba a mis papás a que estudie inglés, o una prima que me dice, sabes, voy a revisar tu currículum. Entonces, contactar a gente que te den información, etcétera. La otra fuente son las páginas web. Entonces, tú dices, a ver, ¿dónde me gustaría trabajar? Identificas las organizaciones, ¿no? A mí me interesaba desarrollo internacional, entonces vi qué organizaciones hay y estas organizaciones tienen sus páginas web. Entonces ahí te indican qué oportunidades hay y me imagino que es similar con cada empresa. Entonces, esas para mí son como las puertas por las que tú puedes ir golpeando a investigar las oportunidades. El siguiente paso va a ser, ok, he identificado eso, entonces, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿cómo ejecuto? Y de eso con gusto les puedo comentar después. Sin duda alguna, muy buenos consejos. Y el hecho de trabajar realmente es una muy buena oportunidad, ¿no? Y más aún si haces lo que te gusta, si aprendes, si aplicas todos tus conocimientos y también a la vez tienes una red de contactos que te puede ayudar. Y es por eso que es una gran oportunidad. La mejor manera de destacar, de ser elegidos, de ser tomados en cuenta para obtener esa experiencia laboral dentro de la universidad. ¿Qué tenemos que hacer para que realmente digan, este perfil me gusta, viene conmigo? Súper interesante. Wow, dentro de la universidad, yo creo que, por supuesto, está dado que tengas un buen desempeño, ¿no? Si hay un profesor que te parece está bien conectado a los temas que te interesan, pues que tengas un buen desempeño en su clase, ¿no? Que te saques buenas notas en su clase. Y también participar, ¿no? En la clase, demostrar las cosas que sabes, ser un poco proactivo, decirle, bueno, al profesor está investigando, usted está haciendo estos proyectos con estas organizaciones, ¿qué novedades hay? Entonces, es un poco el tema de que te noten, ¿no? Y que te noten creo que no es solamente el tema académico, sino que tengas habilidades para resaltar tus habilidades extracurriculares, ¿no? Recuerdo que las conversaciones más interesantes era hablar con un profesor no solamente los temas de la clase, sino de decir, mira, yo estaba en los Scouts y yo estuve en Rotary y ahí hicimos un proyecto de esta clase, o la experiencia laboral que tuve en Bolivia, aprendí esto, sí, contame más. Entonces das una señal, ¿no? De que no solamente eres un buen alumno, sino que también tienes otras habilidades de liderazgo, de impacto social, etcétera, ¿no? Pienso que esa es una forma de ir. Si me permites, les quiero compartir una experiencia sobre cómo funciona en realidad, ¿no? Lo que hice en la maestría es hacer una tabla. Y en esa tabla
puse, ok, quiero hacer pasantía en el Banco Interamericano de Desarrollo, quiero hacer pasantía en el Banco Mundial, y luego anoté varias agencias de Naciones Unidas. Puse las agencias, las páginas web, las fechas en las que había que aplicar para las pasantías, los links y los requisitos. Y empecé a llenar los formularios, son páginas web, etcétera. Pero ¿sabes cómo he conseguido mi primera pasantía en el posgrado? Ha sido porque un estudiante de doctorado circuló un correo con todos los estudiantes sobre una pasantía que había en la ciudad, ¿no? Yo estudiaba en una ciudad que se llama Kobe. Y así, o sea, se circuló en una lista de correos. Y de ahí vi, era la Oficina de Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres, apliqué y a Dios gracias obtuve la pasantía, pero fue un poco así, por ese correo, ¿no es cierto? En temas de desarrollo internacional, estos organismos en sus páginas web tienen los procedimientos bien definidos, ¿no? Te dicen, aplique acá, esto es lo que tiene que poner de información para aplicar y generalmente son en estas fechas. Entonces, y para de contar, es estructurado y tienes que intentar. Pero hay otras formas no estructuradas, ¿no? Donde tienes que tener más proactividad y es ahí donde empiezas a lanzar correos a alguien que trabaja en ese organismo, contactas a la Oficina de Recursos Humanos, entonces empiezas digamos, enviar correos, a contactar gente, ¿no? Que yo le llamaría eso no estructurado. Ahora bien, el haber hecho mi tabla, el esfuerzo de aplicar, ha traído resultados, pero mucho tiempo después. En el primer año de maestría he hecho la pasantía con las Naciones Unidas, pero después de aplicar 6 veces, he podido acceder a la pasantía con el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. El Banco Interamericano de Desarrollo paga a sus pasantes, ¿no? Así que pude estar 3 meses con un sueldo cada mes que me permitió cubrir mis costos de estadía en Washington, D.C., pero fue porque apliqué invierno, verano, invierno, verano, invierno, verano. Entonces, eso estamos hablando de un periodo de 3 años, de intentar, intentar, intentar. Y la experiencia la cuento porque es perseverancia y un poco de serendipia. En mi opinión, la sexta vez es posible que haya sido seleccionado porque alguien en el comité de selección era un japonés que estaba trabajando en el Banco Interamericano. Y quizás ha dicho, ¿qué hace un boliviano en Japón? ¿No? A ver, lo llamaré a la entrevista. Y claro, ya habiendo, sabes, son cientos de personas que aplican, ¿no? Entonces, el entrar a la entrevista es una gran cosa y ahí pude demostrar lo que sé, lo que quisiera contribuir a esa organización y eventualmente me seleccionaron. Pues un poco así, ¿no? Esfuerzo y serendipia. Qué importante, y netamente muy importante lo que nos dices, y lo hemos dicho aquí, lo hemos repetido muchas veces, nuestros invitados siempre nos lo dicen, que es la perseverancia. O sea, nada se ha dado a la primera, nada fue suerte, o sea, siempre hubo algo que está detrás y que tú tienes que empujarlo, no dejarlo ahí, ¿no? No lo dejes. Creo que ese es tu mensaje y te súper agradezco por eso. Qué grande es una lección muy importante. Ahora bien, ya nos hablabas un poquito sobre tu experiencia que tenías trabajando dentro de la universidad y demás, pero bajo tu experiencia, ¿sí? ¿Qué beneficios te trae tener una experiencia laboral dentro de la universidad versus fuera de la universidad? Excelente. Creo que los beneficios van a ser mayores o menores dependiendo a dónde quieres llegar. Si tu objetivo es trabajar en una universidad, en academia, por ejemplo, es importante que tengas experiencias de trabajo dentro de la universidad, como asistente auxiliar de cátedra o asistente de investigación, cosas así, ¿no? Entonces, dentro de la universidad vas a ir conociendo más cómo funciona ese sistema y un poco que te dirige a eso. Pero creo que dentro de la universidad también puedes tener experiencia de trabajo que te sirva para afuera, en tanto y en cuanto trabajes con temas que estén relacionados a donde tú quieres trabajar fuera de la universidad eventualmente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en San Simón estábamos trabajando en un proyecto de la cooperación suiza para reunir al sector privado con el sector público y con la universidad. Entonces, ese proyecto era fenomenal porque aunque estés trabajando en la universidad, en una experiencia, en una entrevista de trabajo después puedes decir, mira, no solamente estaba dando clases o haciendo investigación, sino que trabajé en un proyecto donde estábamos expuestos al sector privado, cómo funciona, estábamos trabajando con el gobierno,
Entonces son un set de habilidades diferentes que van más allá de la enseñanza y de la investigación. Fuera de la universidad, yo pienso que es súper importante, por decirte, el conocerte a ti mismo, ¿no? O sea, estás yendo hacia una orientación profesional que te va a permitir saber si te gusta o no. Vas a pasar ahí unos meses y vas a descubrir el ambiente de trabajo está alineado a lo que yo imaginaba. La clase de tareas que tengo que hacer son cosas que me animan, que me interesan. Ese proceso de conocerte a ti mismo es súper valioso porque estás a tiempo de reorientarte. Entonces, yo diría que, bueno, va un poco por ahí, ¿no? Dentro y fuera de la universidad. Tengo otros temas que comentar, pero creo que voy a parar ahí para pasar otras preguntas y después hago los comentarios. Está perfecto porque realmente estamos logrando el objetivo de este episodio de poder compartir un montón de consejos, información, tips, y yo creo que es de mucho valor. Y como hemos mencionado hace unos instantes, son muchos elementos que juegan un rol muy importante al momento de requerir trabajo. Esa perseverancia, esas ganas de aprender, de superarse, la persistencia, la resiliencia. Y también, sin duda alguna, un rol importante es el tema de la red de contactos. Y por ello te pregunto, ¿cómo podemos crear esa red y fortalecerla mientras estamos estudiando, mientras estamos haciendo la pasantía? ¿Qué debemos hacer para destacarnos y también así no solamente mejorar la parte de nuestro estudio, los contactos, el trabajo, sino también el crear relaciones interpersonales? Entonces, ¿cómo podemos fortalecer esa red? Genial. Y sabes, ustedes que mencionan estos puntos clave, realmente me hacen recordar a cosas que quizás uno no hace conscientemente, ¿no? Pero que son importantes. Y la red de contactos, en mi punto de vista, es crear como buenas relaciones, ¿no? Primero creas buenas relaciones con tus profesores, tratar de ser un buen estudiante. Pero pienso que la mayor parte de las redes de contacto van a aparecer de actividades extracurriculares, ¿no? Yo pienso que varía de cada persona, pero las actividades extracurriculares van a contribuir de gran manera. Por decirte, en pregrado para mí fue súper importante ser scout, porque es una actividad que he hecho toda mi vida y siempre que te encuentras con un scout vas a recordar episodios súper interesantes, en qué grupo estabas, que has ido a este jamboree, cómo fue el campamento. Y hay scouts así en varias empresas, en embajadas, etcétera, ¿no? Luego, ¿qué otras actividades? Pues, no sé, recuerdo estar en el Interac y conocer a algunos empresarios. Y lo mismo sucedía en Japón, ¿no? Cuando tú estás trabajando dentro de la universidad, fantástico, o sea, tienes más presión de enfocarte al tema académico, pero no está de más el inscribirte al programa por ejemplo, familias que hospedan a extranjeros, ¿no? Entonces, la universidad tiene programas extracurriculares donde tú vas y puedes tener un papá y una mamá japonés que te invitan una vez al mes a comer y resulta que nada, ahí conoces a alguien que había trabajado en Bolivia con proyectos y esa persona conoce a otra persona. O ir a inscribirte al programa para enseñar español o enseñar inglés en la universidad. Conoces gente fuera de tu facultad que son interesantes, ellos te invitan a la casa de su papá y su papá resulta que hacía otra cosa. Así van creciendo los contactos. Yo creo que ese punto ya está claro. Pero también la familia, ¿no? Porque dentro de la familia tienes primos, amigos, tíos, como les decía, que en mi caso también han sido importantes para orientarme, sino no me han dado oportunidades específicas de trabajo, pero me han ayudado a poder estar mejor preparado. Y bueno, eso. Entonces, hay un punto que me gustaría resaltar porque hemos estado hablando sobre las experiencias, cómo encontrar las pasantías y un poco es también cómo aprovechar al máximo. Pero hay un tema que no quisiera terminar el podcast sin compartirlo y es sobre ok, has identificado dónde quieres aplicar, sabes cómo hacerlo y la verdad, los pasos claves van a ser presentar un buen currículum y hacer una buena entrevista, ¿no les parece? Entonces, esos puntos son súper claves para eventualmente acceder a la pasantía. Entonces, hacer el currículum es un arte en sí mismo, creo que necesita un podcast en sí mismo. Para mí puntos claves son, mira, he hecho un trabajo donde tengo como 10 actividades, pero a donde quiero aplicar, de esas 10, tengo que seleccionar las que estén mejor alineadas al puesto donde tengo que trabajar. Tengo que saber cómo el currículum se arma en función a esa organización, a esa área de trabajo,
a ese país, ¿no? Algunos países piden fotografía, otros no. Algunas compañías van a tener ya modelos definidos. Y la entrevista es lo mismo. ¿Qué tipos de preguntas hay? Tengo que practicar. Entonces, para no entrar en detalles de esos puntos, yo quisiera decir que son importantes y lo que va a ser bien útil es obtener retroalimentación. Envía tu currículum a alguien que ya está trabajando y decirle, ¿qué opinas de mi currículum? ¿Cómo puedo mejorar? Lo mismo con la entrevista. Te han llamado, pues practica con una persona, con otra persona. Te van a dar consejos de cuáles son las preguntas más comunes, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, quería compartir el tema de la retroalimentación. Perdón que me he ido un poquito por la tangente, pero es súper importante. No, Eric, más bien al contrario, qué importante que nos digas esto, porque son cositas que tal vez se nos pasan, pero que son muy importantes, son claves, definitivamente. Y ya vamos cerrando este episodio. Igual te quiero dar un pequeño, bueno, tú ya dijiste lo que querías expresar, pero tal vez quisieras dar tus últimos consejos ya para finalizar en lo que más tú veas conveniente para nuestra audiencia. Pues primero, gracias nuevamente a ustedes por el trabajo que realizan y a tu beca Bolivia, ¿no? Quizás para mí el hecho de que tengamos este podcast y se comparta con nuestros compatriotas y quizás también con gente de Latinoamérica, hispanohablantes, es que estudiando en el extranjero, pues ves muchos casos, ¿no? Y ves personas que han tenido la fortuna de tener, digamos, papás que ya han estudiado su posgrado en el extranjero y que quizás en la hora del almuerzo, de la cena, hay conversaciones, ¿no? Como, por ejemplo, tienes que mejorar tu currículum, esta es la forma en la que tienes que aplicar pasantías, no te olvides, o sea, ya reciben esa información. Pero personas como yo, que vienen de clase media, mis papás no han estudiado en el extranjero, etcétera, necesitamos esta información, ¿no? Buscar en el internet, escuchar y aprender por nosotros mismos. Entonces, la labor que ustedes hacen con el podcast me parece fenomenal para distribuir este tipo de información. ¿Qué consejo final? Pues nada, pienso que no te olvides anotar todo lo que haces mientras haces tu pasantía, porque te va a servir después en hacer tu reporte final. Y bueno, mantener un balance, ¿no? Para mí la fe es súper importante, es algo que me ayuda a tener esa persistencia que necesitas, y en los momentos en los que las cosas no salen bien o crees que no van a funcionar, pues a mí la fe me permite seguir dando pasos. Y quizás tener una motivación, ese es mi mensaje, y mantener la perseverancia. Espero que eso sea útil y ánimo. Necesitamos más gente influyendo los procesos globales, y mejor si vienen de países como el nuestro, que han experimentado cómo es la vida, ¿no? En un país de ingresos medios, qué problemas tenemos. Necesitamos más de ustedes. Así que eso es todo. Gracias. Muchas gracias a ti, Eric, por todas las respuestas brindadas, por inspirarnos. Y por eso yo estoy tan feliz de este podcast, ¿no? Que siempre compartimos consejos e información y nos inspiramos y compartimos nuestras experiencias y nos damos cuenta de que realmente hay que apoyarnos entre todos, ¿no? Y qué lindo de que este podcast sirva para eso, ¿no? Para ayudar a varios jóvenes, a varias personas a poder conseguir una beca y cumplir sus sueños. De que eso se trata este podcast, y gracias por el espacio. Esperamos contar con tu presencia en un episodio más, y gracias igual a ti, Nati. Gracias, Paola. Gracias, Nati. Gracias, chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Este episodio fue producido por el equipo de podcast de Tu Beca Bolivia. Para obtener más información de lo que hacemos, no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búscanos con el nombre Tu Beca Bolivia en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitter. Te esperamos en el próximo episodio.